frecuencia hay quien me pregunta y me dice: Padre, yo creo que estoy perdiendo la fe. Tengo muchas dudas. Bueno, si algunas veces les ha pasado eso a ustedes, nada más les invito a que vuelvan a leer la primera lectura de Habacuc. Pobrecito. Si tener dudas fuera a perder la fe, el pobre estaba ya más para allá que para acá. Tener dudas no necesariamente es no tener fe. ¿Qué hace uno con esas dudas? Es lo que puede constituir un crecimiento en la fe, un debilitamiento. Buscar las respuestas a esas dudas con quien nos las puede resolver o dar el sentido es lo que hace que la fe se fortalezca. Vean ustedes, Habacuc es un profeta poco conocido, escribió un libro cortito, pero que es realmente fundamental porque expresa la experiencia de todos nosotros. Fíjense lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? ¿Por qué no me escuchas? ¿No? Él es una persona de fe y siente que Dios no le está haciendo caso. Y fíjense todo lo que ve alrededor. Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. Díganme si no podríamos nosotros mismos decir esto todos los días. Una de las fuentes, de los orígenes de más dificultades para la fe, efectivamente, es, por un lado, ver el mal alrededor. Si hay un Dios bueno, ¿por qué hay todas estas cosas? ¿Por qué hay tanta violencia y tanta maldad? Para muchos, esta es la ocasión, o al menos la excusa, de cerrarle las puertas a Dios. ¿Qué es lo que hace Habacuc? Habacuc no se pone en un rincón nada más a lamentarse. ¿A quién va a decírselo? A Dios mismo. Habla con Dios. Primero que nada, señal de que efectivamente tiene fe, porque si no tuviera fe no iría a hablar con Dios, ¿verdad? Pero va con Él. Y no solamente va y se lamenta y le dice a Dios: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué hay todas estas cosas malas? Sino que también tiene el valor de escucharlo. Y esa es la segunda parte de la lectura. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es decir, a ver, muchacho, escríbela para que te quede claro, que no haya duda. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Es decir, no va a llegar ahorita, pero seguramente va a llegar. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. Es decir, Dios le dice al profeta: yo ya lo he prometido, pero mira, para que no te quede duda, escríbelo. Y aun cuando se tarde, no tengas duda, va a llegar. Cuando yo prometo algo, eso sucede. Y la frase final es una de las más citadas en toda la Biblia, en otras partes en el Nuevo Testamento en concreto: el malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. Es decir, la fe es la que le va a dar la vida, la fe es la que le va a dar vida y fuerza a aquel que es justo, al que cree, al que se encuentra en lo correcto. Y al que no, le va a ir como en feria, perecerá. Entonces, ¿qué nos enseña Habacuc? Que la fe no es un sentimiento de seguridad basado en nuestros propios recursos, no es ni siquiera el sentirse por encima de los problemas y de las dificultades. Al contrario, es sentir profundamente todo eso, pero encontrar en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios nos dice, la fuerza para vivir, sabiendo que aunque lo que Él nos ha dicho tarde, no va a fallar. ¿Por qué? Porque Él nunca falla. Eso es la fe, y como les digo, es compatible con las dudas. Si no tuviéramos dudas, la fe no sería
realmente yo creo, una virtud. Porque si fuera simplemente ir por la vida así como sin ver los problemas, las dificultades, sin sufrir las decisiones, pues ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tendría? Nada, simplemente es que teníamos la vista corta o estábamos ciegos. Esto es fe precisamente porque enfrente de las dificultades, de los sufrimientos, del parecer que Dios no nos oye, nosotros nos mantenemos firmes en esa experiencia que en algún momento hemos tenido de Él, en eso que Él nos ha dicho. Y nos dice Habacuc, precisamente eso es lo que le mantiene la vida, le da la vida al justo. El creer, el aferrarse a algo que no va a variar, que no va a cambiar. En el Evangelio tenemos un caso parecido. En este caso son los apóstoles que al Señor le dicen: Señor, aumentanos la fe. ¿Y saben por qué se lo dicen? Si van a leer el Evangelio antes, Jesús les ha estado enseñando que hay que perdonar 70 veces 7, que hay que evitar el escándalo, y claro, yo creo que estos comienzan a decir: esto está pero bien difícil, no vamos a poder con ello, ¿no? Y por eso le dicen: aumentanos la fe. Otra vez, ¿cuántas veces a nosotros mismos nos pasa eso? Estas dudas nos pueden venir o por lo que vemos alrededor de nosotros, como en el caso de Habacuc, o por la debilidad que vemos en nosotros, o por lo que el Señor nos pide que nos cuesta trabajo. La respuesta de Jesús es interesantísima. Los apóstoles le dicen: aumentanos la fe, como diciendo: no tenemos, pero tenemos poquita. ¿Y qué le dice Jesús? Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Es decir, no hace falta tener 3 toneladas de fe para salir adelante en la vida, ¿no? La fe es esa fuerza vital que, aunque sea poquitita, es suficiente para arrancar, dice aquí, árboles. Si no, es una receta para el que trabaja en la agricultura, ¿no? Es una manera de decir: quitar obstáculos, mover todo lo que impide el camino. La fe, aunque sea mínima, si existe, es una fuerza imparable. De alguna manera, Él le está un poco reprochando a los apóstoles. Quizá que no tienen fe, pero quizá más bien que no la están usando, como Habacuc. No es que no la tengan, a lo mejor la tienen, es una pequeñita fe, pero Jesús les dice: no es necesario que sea, no se mide en toneladas. Lo que pasa es que hay que utilizarla. Y fíjense, después de eso viene una cosa que parece que no tiene nada que ver con el tema de la fe. Jesús les pone el ejemplo, dice: si ustedes tienen un siervo que está trabajando para ustedes en la tierra, o pastoreando, y regresa del campo, ustedes no le dicen: a ver, muchacho, ven, ya has estado trabajando mucho, siéntate que te voy a dar de comer. Dice: no, es un trabajador. Ustedes le dirán: primero sírveme y luego comes tú. Ustedes no tienen la obligación, dice, cuando han cumplido, dice, si tienen ustedes la obligación de mostrarse agradecidos con el siervo porque ha cumplido con su obligación. Jesús no nos está enseñando aquí a ser maleducados, a no agradecer lo que otros hacen por nosotros. Nos está invitando a ponernos en el lugar de esos trabajadores que no pueden pretender que les estén dando un premio por haber cumplido lo que hicieron, ¿no? No es que nosotros tengamos que maltratar a los demás o descuidar lo que nos hacen, sino que nosotros nos pongamos en ese lugar. ¿Qué quiere decir Jesús? Si hemos cumplido como cristianos, como seguidores de Jesús, no debemos ponernos en el lugar de: ahora ya cumplí, ahora cúmpleme tú a mí. No, quiero mi premio ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en el campo de la fe nos da la tentación o jugamos de esa manera. Pero yo siempre he vivido así, ¿por qué el Señor ahora no me hace lo que? ¿No? ¿Por qué no me escuchas lo que dice Habacuc? ¿Por qué? Esto es importante. Porque la fe no es: te doy para que me des, ¿no? La fe no es una transacción. Yo cumplo para que me cumplas, pero además para que me cumplas cuando yo quiero. La fe es algo más profundo, más serio. Es una relación profunda entre personas. Cuando
nosotros queremos a alguien, ¿verdad? Cuando amamos a una persona, hacemos todo lo que esa persona desea, lo que le hace bien, ¿sí o no? Y lo hacemos no por lo que esa persona me va a dar a mí, sino porque verdaderamente la amo y quiero su bien. No estoy esperando a que me dé recompensa. Si es un amor auténtico, no está ahí por lo que me da a cambio. Ciertamente, si es un amor auténtico de los dos lados, va a haber una respuesta. Pero yo no lo voy a hacer por lo que me dan a cambio. Y eso es lo que falta muchas veces en algunas relaciones, entre paréntesis, ¿no? En el momento en el que el otro no me da o la otra no me da lo que yo quiero, ya se acabó el amor, ¿no? Y eso está mal, eso no es correcto. Entonces, en la relación con Dios, lo que Dios nos está pidiendo es eso, que vivamos nuestra parte, que nos relacionemos con Él, como padre, como hermano, como amigo, pero que hagamos nuestra parte, dejando el resto en sus manos, no haciéndolo por el interés de lo que quiero que me dé. Ven ustedes que en esa perspectiva la fe es algo verdaderamente serio y profundo. Es un motor de vida muy grande, pero algo que requiere mucha madurez de nuestra parte. Madurez, que es lo contrario del comportarse como niño, ¿no? Dame, dame, dame. Y comenzar a buscar verdaderamente vivir la relación de manera seria. La fe es el don más grande que podemos tener. San Pablo le dice a Timoteo: te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Ciertamente se refiere a Timoteo cuando lo puso encargado de la comunidad, pero también cuando fue bautizado. De hecho, al final dice: conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen sus fundamentos en Cristo Jesús. Reaviva el don que recibiste. Es decir, todos tenemos esa fe como los apóstoles, y hace falta un mínimo de fe para poder hacer grandes cosas, para transformar nuestra vida y la de los demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que mantenerla viva, tenemos que cultivarla, tenemos que protegerla, hacer tesoro de ella y hacerla crecer. ¿Y cómo se hace? Como el Señor Jesús nos dice al final del Evangelio: viviendo nuestras obligaciones, nuestros deberes de cristianos, nuestro corresponderle de manera completa, seria, no porque queremos que nos responda inmediatamente, sino porque Él es el quien es. Y siempre con esa seguridad de la que nos habla Habacuc, que aunque no lo veamos inmediatamente, nosotros sabemos que Él nunca falla. Nosotros sabemos que va a llegar. No lo hacemos por eso, pero sabemos que Él nunca nos va a dejar y nos va a abandonar. Ven ustedes, las dudas no son algo necesariamente malo. Puede ser la ocasión de que profundicemos en nuestra relación con Dios, que realmente comenzamos a vivir como cristianos maduros, que ya no buscan simplemente usar a Dios como una máquina de la que saca uno Coca-Colas, ¿no? Te pongo tu dólar y saco sino como una persona con la que nos relacionamos y en la que confiamos completamente, y que lo demostramos como viviendo aquello que tenemos que vivir hasta el fondo. Pidámosle al Señor este don, el don de una fe auténtica, sólida y que realmente le dé sentido a nuestra vida.